ustedes quedan en oración, Jesucristo, yo voy en busca camino, de almas la perdidas verdad y la vida. para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Dios esté bendiciendo a cada oyente en esta hora de este domingo 29 de septiembre del 2024. Compartiendo las mejores alabanzas que hemos seleccionado en este día para compartir con ustedes y así también alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy me acompaña José Estilo en los controles. Hoy no me acompaña mi esposa, que quedó preparando para el almuerzo del domingo, así que, bueno, bendigo a cada uno de los oyentes y vamos a estar disfrutando de una selecta música que, como todos los programas, tratamos de traer lo mejor. Pero para comenzar, vamos a leer una palabra de Dios que está en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses 4:10, que dice: Dávida de los Filipenses al apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No te digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermosa palabra del apóstol Pablo para los filipenses. Vamos a comenzar el programa del día de la fecha con Lito Acuña, nuestro querido Lito, que fue quien nos regaló esta cortina musical por 20 años más. Así que bueno, tenemos para rato. Así que tenemos 3 temas de Lito Acuña. Para que no te equivoques, Pacto de amor y ¿qué puedo hacer sin tu amor? Adelante, José Estilo. De Jesús, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como queriéndome exigir el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti yo confío. Déjame ser Dios y actuar con libertad. No tengas miedo de mí,
yo te amo, no te desesperes. Satanás quiere eso, él quiere angustiarte, agitarte y quitarte la paz. Así que no te preocupes, echa a mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, en ti yo confío, y te aseguro que verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hoy hago un pacto nuevo contigo, mi Señor. Recibe esta alabanza sincera y con humildad. Con mi labios hoy confieso lo que en mi corazón hay. Hoy te entrego este sacrificio de alabanza a mi Jesús. Hoy te entrego este sacrificio de alabanza a mi Jesús. En los buenos y malos momentos, cualquier sea la situación, siempre te cantaré porque te amo, mi Jesús. Si tú me has sacado del mundo de perdición, me diste esta nueva vida y un sentido a mi canción. Me diste esta nueva vida y un sentido a mi canción. Derrama hoy tu unción, que inunda todo mi ser. Revísteme de poder, que así te quiero servir. Y que tu Espíritu Santo confirme mi vida hoy. Te entrego este sacrificio de alabanza a mi Jesús. Te entrego este sacrificio de alabanza a mi Jesús. En los buenos y malos momentos, cualquier sea la situación, siempre te cantaré porque te amo, mi Jesús. Si tú me has sacado del mundo de perdición, me diste esta nueva vida y un sentido a mi canción. Me diste esta nueva vida y un sentido a mi canción. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
corazón hoy es de ti. Te quiero mucho, tanto Jesús, por lo que hiciste dentro de mí. Con mi guitarra y mi acordeón, te estoy cantando a ti, Señor. Tú eres el centro de mi canción, tú eres mi música, eres mi amor. Agradeciéndote yo voy, porque no sé qué sería de mí si no llegaba en aquel momento, seguramente me iba a morir. Y mi acordeón, te estoy cantando a ti, Señor. Tú eres el centro de mi canción, tú eres mi música, eres mi amor. ¿Qué puedo hacer yo sin tu amor? Mi corazón hoy es de ti. Te quiero mucho, tanto Jesús, por lo que hiciste dentro de mí. Con mi guitarra y mi acordeón, te estoy cantando a ti, Señor. Tú eres el centro de mi canción, tú eres mi música, eres mi amor. Agradeciéndote yo voy, porque no sé qué sería de mí si no llegaba en aquel momento, seguramente me iba a morir. Agradeciéndote yo voy, porque no sé qué sería de mí si no llegaba en aquel momento, seguramente me iba a morir. Bueno, vamos con la invitación para esta tarde. A partir de las 18:30 horas. 18:30 horas estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos orando por los pedidos de oraciones, por las necesidades de cada uno de los que se acercan en este lugar. Así que ahí nos encontraremos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir con otro tema más que está a cargo de Rubén Chamorro, el revolucionario. Los años fue adelante y al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos y a su voz se detienen los males. No le
potestades. Pasaban las noches y a su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todo lo bueno, fue el azote de todos los males. Y Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo descifrar su pasado, porque muchos fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los tiempos y a su voz se detienen los males. Le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida?
Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 1540 9047. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Atención, la mejor noticia para los amantes del cine. Esta semana en Curuzú se desata la fiesta del cine. Entradas a solo 2.500 pesos. Sí, a solo 2.500. Y con los estrenos que no te podés perder. Para los chicos llega Mascotas en Apuros a las 16:30 horas. Transformer One en 3D a las 18 horas. A pedido del público, vuelve Romper el Círculo a las 20 horas. Y el terror se apodera de la pantalla con Hellboy de Crooked Man a las 22 horas. Reuní a tus amigos y disfruta de una experiencia cinematográfica increíble al mejor precio. El cine de la Rural, esta semana con el mejor precio. Entradas a solo 2.500 pesos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión.
AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 41 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 84%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, continuamos en el programa compartiendo los mejores temas que hemos seleccionado en este día junto a José Estilo, que hoy nos acompaña desde los controles. Vamos a saludar y dedicarle los temas siguientes para Germán Romero, nuestro oyente, para Dora Elena Martínez, allá en la zona de San Gustavo, en Entre Ríos, a Norma Monzón, Elías Barriento, también a Humberto Barriento, Francisco Solano, nuestro oyente allá de Santa Lucía, a Teresa Miranda y su esposo Ramón Gaún, para sus hijos Francesca, Victoria y Alejandro, para Rosa Fernández y Vicente Miranda, de aquí de la sección Chacra, nuestros vecinos, también para Tata Aguirre, Soledad Fernández, su esposa y toda su familia. También a Itatí Riquelme y Ramón Lescano, allá en la zona de Basualdo, para nuestro hermano también, Juan Carlos Lescano, toda la bendición de Dios para ellos. Para Viviana Lescano, su hija Guadalupe, su esposo, y también para el último llegado de la familia, para Lourdes Sosa, Tania Núñez, Claudia Cerdán y Antonio Monzón, su hija Yelén, a Gustavo Leguizamón y su esposa Rosa, en la zona de Esquina Corriente, para Justo Retamoso, Susana Raquel Zarza,
su hija Rocío, su hijo Diego, su nuera Pamela y Dante, su nietito. Para Luis Antonio Vasconcel, nuestro querido integrante también del grupo El Camino, la Verdad y la Vida. Para su mamá María Teresa, su papá Félix y también a la tía Angelita. Bueno, Dios bendiga también a Carmen Benítez, Franquito, a Rubén Torres, a Elma Aguirre, Teresa López, Pablo Alfonso y Elsa Villanueva, María Batalla también, otra fiel oyente allá de la zona de esta zona rural de... Ahora no me va a venir a la memoria, pero creo que es zona del Yaguarí. Néstor Villanueva y Luciana Ojeda, allá en la zona de Bonplan. Bueno, y así vamos a continuar en el programa. Vamos a escuchar a Chuno González. Gracias, Señor. Luego, Nelson Fagundes, Te alabarán. Porque sos un fiel amigo, el que nunca me falló. Quien está sin necesito, junto a mí sin condición. Por haberme recibido, pese a ser un pecador. Por vencer a mi enemigo, con la espada del amor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por estar siempre conmigo en mis horas de dolor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por estar siempre conmigo en mis horas de dolor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor. Otra vez me siento vivo, gracias por tu bendición. Por sacarme del abismo oscuro de la perdición. Porque me has fortalecido con tu espíritu, Señor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por llevar este mensaje a este mundo pecador. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por llevar este mensaje a este mundo pecador. Por haberme recibido, pese a ser un pecador. Por vencer a mi enemigo con la espada del amor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por estar siempre conmigo en mis horas de dolor. Te agradezco, Jesucristo, muchas gracias, mi Señor, por estar siempre conmigo en mis horas de dolor.
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, seguimos saludando a nuestros oyentes. Mi saludo a Francisco Base allá en Perugorría, para Julio Argentino Montiel y María Inés Salinas, nuestro cantor de la congregación, Juan Carlos Martínez y Carmen Maciel y familia. También a Dayana Leguizamón, su hijo y toda su familia, ahí en la zona de Esquina. También nuestro saludo para María Laura Fernández, su hijo José Antonio, allá en Perugorría. Roberto Zarza, Elida Fánega y Rocío Martínez, de Sauce Corrientes. Plácido Zarza y María Inés Bogado, de Cuchillas. Betty Blanco de Roja, nuestra oyente aquí de Villa Belgrano. A Estanislao Fernández y Ángela Lescano de Perugorría. A la familia Mambrín en Jofre. Y Blanca Ferrari. A José Ponce, nuestro bobinador de Saavedra 526, Barrio Centenario. También a Raúl Sarli, otro fiel oyente allá de la zona del aeropuerto. Para Ángel Abogado de Cañadita y Gustavo Leguizamón, su esposa Rosa, su hija Verónica, Juanita, Nicolás de Santa Librada. Bueno, vamos a saludarle también a otro oyente acá en la zona de Basualdo, Domingo Ayala y familia, en la zona de Basualdo. Jorge Antonio Ferreira y Adolfo Ferreira. También a su esposa María Gómez, todos de la zona de Colodrero. Bueno, vamos entonces con el dúo Alborada, El Día Final, León Gieco con la Filosófica. Si mira este mundo, hermano, qué terrible es su aflicción para esas almas perdidas que no tienen salvación. Si miras al cielo, hermano, y aparece el Salvador, que no seas como el mundo que no tiene salvación. Qué glorioso que es llegar en aquel día final y ver esa tierra nueva que allá vamos a heredar. Qué glorioso que es llegar en aquel día final y ver esa tierra nueva que allá vamos a heredar. No sea tu culpa, hermano, no le hagas esperar. Como fieles creyentes nos debemos comportar, que nuestra copa se llena a punto de rebosar, para que nuestros pecados Él nos pueda perdonar. Qué glorioso que es llegar en aquel día final y ver esta tierra nueva que allá vamos a heredar. Qué glorioso que es llegar en aquel día final y ver esta tierra nueva que allá vamos a heredar. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
advertencia que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero. La vida es una doctrina y el mundo entero su templo. Ya encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Dejar un rastro en la vida son pretensiones del hombre, si no logra que su nombre quede en el tiempo grabado, porque solo edifica un rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos. Hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlos guardados. A mantel almidonado prefiero aquel con comida. La vida es la gran escuela y en el aula del saber no te vaya a sorprender que de un árbol bien nacido salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al crecer. No vale la ostentación, la arrogancia desmedida, la razón bien entendida del hombre mejor pensado. Es después que se ha adentrado recién buscar la salida. Tener paz es relativo, a pesar de otros criterios. No le busques el remedio porque es terrible ese mal. No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio. AM970. Más radio. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Buena onda. Para vivir, Radio Guaraní. para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos La Fiesta en Carpa Gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Me Chamamé. preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy garantía. Por primera vez estarán desde Goya los gauchos litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En
Montecaseros seguimos avanzando. Plazas, parques y paseos constituyen una parte fundamental del patrimonio municipal y de la identidad de nuestra ciudad. Por eso dedicamos el esfuerzo y los recursos suficientes para su recuperación y puesta en valor, y también sus mantenimientos y mejoras. Son espacios donde se ejecutaron veredas nuevas, playones de básquet y fútbol. Se colocaron jirafas y redes, se instalaron juegos infantiles nuevos y se mejoró la luminaria. Trabajamos sumando servicios que garanticen una mejor calidad de vida, ejecutando las obras necesarias para el desarrollo de Montecaseros y el bienestar de cada vecino. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales,
constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar.
IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:12 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 84%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Bueno, vamos a compartir parte de un mensaje que nos envió nuestra querida hermana Rita Escobar, la profeta que nos visitó días pasados, así que vamos a estar compartiendo parte de este mensaje que nos envió al programa. Que esté escuchando este programa, el pastor Fontana, que Dios bendiga ese pueblo, bendiga todos los lugares donde llega esa radio cristiana. Todo aquel que está en este tiempo esperando un aliento, escuchando un chamamé de Cristo, ¿no? Porque este es el tiempo que tenemos que desatar palabra de Cristo, palabra de ánimo, de fortaleza. Que Dios te bendiciendo esa audiencia grandemente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Voy a compartir unos versículos bíblicos para que usted activen su fe en este tiempo. El hacer el milagro, dice la palabra del Señor, es nuestro por medio de este maravilloso don de saber, es naturalidad de Dios en nosotros, según Hechos 2:22. Hombre de Israel, escuchen esta palabra: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en el medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben, de tres formas, como maravillas, prodigios, señales, de cuales traen consigo una certificación de Dios. Por ejemplo, Mateo 14:25, a la cuarta vigilia de la noche, aquel que le gusta orar de madrugada, escuche, 3 a 6 de la mañana Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Un milagro rompe con los reyes establecidos de la naturaleza. Otro ejemplo es la conversión del agua en vino. Juan 2:9. Amén. Cuando se terminó el vino en una fiesta que hizo para empezar el ministerio de Jesús,
convirtió el agua en vino. Amén. Por este es el tiempo que la gloria de Dios se manifiesta sobre todo el pueblo de Cruzú, Antillán, todo el horizonte de que estén escuchando esa radio. Que Dios bendiga, que Dios le haga entender estas palabras bíblicas. Dice el don de sanidad. Este don de sanidad manifiesta con el propósito claro, específico de traer sanidad corporal. ¿Ven? Y lo que vamos repitiendo a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El leer 1 de Corintios 12:9, otro fe y al mismo espíritu, a otro don de sanidad, por el mismo espíritu encontramos los dones de que tienen pluralidad de nombre. Por eso damos a decir que son varios los dones de sanidad y no un solo don, como en el caso de los demás dones del Espíritu Santo. Los dones inspirados, expresión del Espíritu Santo. Profecía, el don de sanidad, de milagro, muchos dones que en este tiempo el Señor quiere desatar sobre todo aquellos que tienen dones que están dormidos. Por eso le vengo a decir en esta tarde, despierta lo que está dormido en tu vida, sea obediente en la palabra del Señor, obediente en lo que el Señor quiere hacer a tu vida, porque este es el tiempo que Dios quiere que haya un rompimiento sobre tu mentalidad, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Ya conocimos el mundo, ya mucho nos golpeó el mundo. Hay personas que todavía no tienen paz en su casa, no tienen paz en su matrimonio, no tienen paz con sus hijos que criaron de niños. Por eso es el tiempo que el Señor te está llamando con amor. No espere que Dios te llame con dolor. Te digo por experiencia. Después voy a contar mi testimonio, cómo el Señor me trajo a su casa. Pero hoy quiero que usted levante su mano, ponga su mano en su cuerpo físico, dónde está la enfermedad, dónde está el problema, que Dios Todopoderoso use mi vida en oración para ustedes ser libres en esta tarde de todo azote espiritual, de todas enfermedades malignas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo como ministra y sierva del Señor declaro, decreto y determino sanidad en los cuerpos físicos, sanidad en tus riñones, en tu hígado, en tu páncreas, en la próstata. Muchos hombres con problemas de próstata en distintos pueblitos ahí de Curuzú, Antillán, en alrededores que escuchen este programa. Muchos hombres están con problemas de próstata. El Señor te dice en esta hora que si tú crees, Dios puede sanarte. Solo tú crees, acepta a Cristo como único y Salvador en tu vida, Dios puede sanarte. También aquellas personas que están con problemas psicológicos, entrégale a Dios esa carga, entrégale a Dios tu problema, tu enfermedad no es tuya. Declárate sano en esta tarde. Entrégale a Dios esa enfermedad, no te declares soy diabético, no te declares tengo un cáncer, no te declares tengo un cáncer de próstata, no. Declarate hoy estoy sano por el poder de la palabra de Dios. Amén. Que Dios te sanando, libertando, y suelto esta palabra de sanidad porque tengo revelación del Espíritu Santo. Comunícate ahí con el pastor Fontana y pida mi número de oración de celular al pastor Fontana si quiere que ore en esa área. Personas que están con tratamientos de mama, de cáncer de mama, les vengo a decir de parte del Señor que el Señor usó mi vida por mi hermana, por mis tías, por mucha familia mía, que el Señor sanó el cáncer de mama, se secó de raíz para la gloria y la honra de Dios. Vientres que oré con cáncer se secaron de raíz en el nombre de Jesús, porque cuando Dios usa un vaso,
Dios usa para milagro en este tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo, hermano, declarando el milagro sobre tu vida, declarando el milagro sobre tu casa, sobre tu generación, sobre tu generación, primera y cuarta generación. Hay que cortar las maldiciones generacionales. Por eso necesito que se acerquen a la iglesia, el pastor Fontana, el que está cerca, el que está lejos, manda un mensaje de texto, vamos a estar orando, pida mi número de celular ahí el pastor Fontana, que le pase para usted comunicarse conmigo, con él. No hay ningún problema, en el nombre de Jesús estamos para servirle a Dios en este tiempo. No te sientas de menos tu mujer, varón, que esté escuchando esta radio, que no puede salir de ese desierto financiero, porque hoy va a haber un rompimiento en el desierto financiero y Dios es el que va a abrir puertas para tu familia, Dios es el que va a abrir puertas para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos. Hay personas que me muestran, Señor, que no pueden trabajar más, varón, pero yo creo que Dios va a abrir puertas en el desierto. Y yo declaro, decreto y determino que se abren esas puertas. Van a venir personas cristianas a levantarte, varón, de donde tú estés ahora. No te sientas de menos, personas que están en los campos, personas que están en destacamentos, personas que están en de guardia. El Espíritu Santo de Dios te está llamando en este tiempo. No te quede en este tiempo cuando sale de guardia. Corra, busque la presencia del Señor. Llámenlo en este tiempo. Estamos para servirle al Señor. Tenemos un grupo de jóvenes lleno de la presencia de Dios. Por eso es el tiempo que la gloria de Dios se manifiesta a través de la radio cristiana del pastor Fontana. Aunque él no esté en una radio cristiana, es mejor, porque Dios no le viene a buscar a los cristianos. Dios viene a buscar a los pecadores, aquel que está perdido en el mundo, aquel que no tiene, está sin Dios y sin esperanza, aquel que está creyendo en la idolatría, que está creyendo a los santos. No, mi hermano, el santo no tiene oído, no tiene ojo, no siente fragancia, no siente el olfato. Por eso es el tiempo que Dios te está llamando. Dios está llamando a su presencia. Se ha llamado a su presencia, mi hermano, esta semana, no la otra semana, si Dios quiere. Si usted prepara una bendición para mí, yo pueda llegar a Cruz Ucuatiap, seguir clamándole al Señor junto a este pastor, llevando la palabra de salvación. Si tengo que ir a bautizar almas nuevas, prepárense el que quiere pasar por el bautismo. La otra semana estaré en ese lugar para bautizar a aquel que quiere ser bautizado, pasar por las aguas. Prepárense en este tiempo. Dios hace como Él quiere en el nombre de Jesús. Vamos a bautizar a aquel que quiere ser bautizado. Queremos almas nuevas, personas que están perdidos los vicios, están perdidos las drogas, el alcoholismo, mujeres que todavía no pueden dejar la mala costumbre. Dios, el que te va a cambiar, no somos nosotros. Pero llegó tu tiempo de soltar los viejos y vivir los nuevos. El Evangelio es un modo de vivir, un cambio de vida. Por eso este es tu tiempo, mujer, varón. Si no te bautizaste todavía, no pasaste por las aguas, anotate que voy a estar orando por tu nombre. Esta semana, no por otra semana. Si usted prepara la bendición del Señor para yo poder llegar a ese lugar, yo pueda llegar y a bautizar y llevar almas nuevas a la casa del Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo al pastor Fontana, que esa radio sea escuchada en distintos. Bueno, así estuvimos compartiendo parte de un mensaje de nuestra hermana Rita Escobar de Paso de los Libres. Ahora quiero saludarle a mi esposa, que el viernes estuvo cumpliendo un año más de vida. Y bueno, hoy un poco es el motivo al cual ella quedó junto a mi nieta preparando algo para festejar su cumple.
Y yo les regalo desde acá este tema de Aldo Monge que dice: brindo por tu cumpleaños. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, ¿qué culpa tienes tú si te invadió el olvido? Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor te cubra el alma. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para gritar que te quiero, sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque transcurran 1000 tiempos. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos. Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa, después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca. Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor te cubra el alma. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Que los cumplas feliz, amada. Jesucristo, el camino, la verdad y que la los vida. cumplas feliz y te acompañe Dios. Que los cumplas feliz, amada vida. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos sin olvidar.
presenta Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate reproductores del sur correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 2 de octubre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria San Jaime, diferido por lluvia. 4 de octubre, remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera, que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119, a unos 2000 metros al sur de Curuzú, Guatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas, después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rohan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol, Agenda de Remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet, Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Y Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14 y 30 horas, desde Estancia San Luis, ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria.
Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 40 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 84%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24.
Bueno, así continuamos ya en la última media hora de este programa, enviando un saludo muy grande a todos los oyentes ahí de la zona de Bonplan, a nuestro amigo José Saldaña, su esposa Élida, también a sus hijos Silvana, Ramón y Silvia. Dios bendiga a toda esta familia. También a María González, otra oyente aquí de Curuzucuatiá, a Vicente Miranda, hijo, allá en la zona de en el establecimiento Paidirí, zona de Tunita, a Gladys Acuña y su familia aquí en el barrio Centenario, a Juan Cardoso, ahí en el barrio porteño, que Dios lo bendiga, este querido oyente y amigo. También a Juan Carlos Abraham, allá en Cazadores, y todos los oyentes de Cazadores Correntinos. También a nuestro estimadísimo Ramón Mesa, su esposa Aida, en Mercedes Corrientes, que están escuchando el programa. También a Soledad Jaime, a Mauricio Rodríguez y Andrea Ruiz. Ellos son de San José de Feliciano. Así queremos saludarles a todos, enviarles un abrazo en Cristo y que Dios siempre esté con cada uno de ellos. Mi saludo a Teresa López, de la zona de la Cuarta, para nuestra querida oyente Antonia Ortiz, allá en zona rural de Goya, Corrientes, Antonia Aguirre y Rufina, su mamá en Chavarría. Bueno, así tenemos tantos oyentes, amigos, a Daniel Curimac, Victoria Ojeda y su hijo Brandon, que están de paseo acá en la zona de Bonplan. Bueno, así que vamos a continuar en el programa y vamos a escuchar al conjunto Emanuel. Él está aquí y como el arca de Noé. Hoy quiero hablar de una persona del que yo me he enamorado. Su amor y
persona del que yo me he enamorado. Si en este día tú le quieres conocer y enamorarte como yo me enamoré, él está aquí, esa persona del que yo te estoy hablando. Si en este día tú le quieres conocer, pues tiene un nombre y es Jesús de Nazaret. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos. Muy contentos los que en ella se encontraban, alabando el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué lindo es el amor de Cristo, qué hermoso es su perfecto amor. Hermanos queridos, para nosotros hoy el arca es la iglesia de Dios. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos. Muy contentos los que en ella se encontraban, alabando el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué lindo es el amor de Cristo, qué hermoso es su perfecto amor. Hermanos queridos, para nosotros hoy el arca es la iglesia de Dios. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos ya finalizando este programa. Quiero dedicarle en forma especial este próximo tema que está también a cargo del conjunto Emanuel, al hermano Alberto Luna, y se lo voy a dedicar muy especial para María Magdalena Cayetá y Emilio Ramón Acuña. Toda la bendición de Dios para ellos, su hija Sofía Victoria y Jeremías Valentín. También para mi nieta Diana Teresita Fontana, para Victoria y Marquito, que están ahí junto a la Ulmita de cocineros, así que para ellos vaya este tema musical, y también invitarlo para el culto
de esta tarde, 18:30 horas. Irastorza 570. Toda la bendición de Dios para todos. Queridos oyentes, yo ya me estoy despidiendo. Con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, sabiendo que estamos para atenderle las 24 horas que ustedes se quieran comunicar con nosotros por teléfono. Quiere visitarnos en Irastorza 570, vamos a estar orando y Dios se encargará de hacer la obra. Que Dios bendiga a toda la audiencia y hasta el sábado. Departamento Moreno. Allí vive nuestro hermano Alberto Luna. A él vaya nuestro saludo con afecto sincero. Junto a su radio FM Emanuel, su misión es predicar el Evangelio para que muchas almas conozcan al Salvador del mundo, a Jesucristo llamado Nazareno. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Jesús, yo no sé cuándo naciste, yo no sé cuándo moriste, porque yo no sé leer, mi Jesús. Fui criado en el campo, con las manos en el arado. No tuve la dicha de estudiar tu vida, mi Jesús. Cuando te conocí, fue porque se acercó un misionero y me habló de tu amor. Por eso desde allí